Primero quisiera conocer un poco la audiencia. ¿Cuántas personas del público ya conocen del tema de Quantum? ¿Quiénes han visto algo en la facultad o de Quantum Mechanics? Ok, ok, unos 20% más o menos. Bueno, el objetivo de esta charla es dar una idea muy general de en qué consiste Quantum Computing, especialmente qué herramientas tenemos en Python para meternos en este mundo. La idea es que haya muy poca matemática, de manera que sea lo más comprensible posible, al menos para gente de Computer Science y demás. Bueno, la necesidad de un nuevo tipo de computación. Eh, Todas las personas que hemos trabajado con computadoras hemos visto que en los últimos años ha habido una potencia creciente en los procesadores que tenemos a nuestra disposición. De hecho, hay una ley muy conocida, la ley de Moore, que en alguna de sus formulaciones dice que la capacidad de procesamiento de una computadora se va a duplicar cada 2 años, ¿no? Y se ha venido cumpliendo de manera bastante fiel desde la década del 90 hasta estos días. Eh, pero a costa de que, básicamente, de achicar, achicar y achicar cada vez más los transistores que tenemos, de manera que para más o menos 2060 se prevé que no quede otra que utilizar transistores de un solo átomo. Eh, Hay algunas otras alternativas como el chip de Cerebras, que hace poco lanzó un mega chip que cubre un wafer completo de 20 por 20 centímetros, pero bueno, ¿cuál es el límite? Que volvamos a las computadoras como los 50, las ENIAC, que llenen un cuarto. Aparte consume algo así como 1500 watts, un procesador de ese tipo, lo cual, digamos, tampoco lo hace muy práctico para un uso, digamos, general. Entonces tenemos 3 puntos. La computación clásica está basada en transistores. El límite para un transistor es un transistor de un solo átomo, a partir del cual, para que eso funcione, empiezan a, a, a interferir fenómenos cuánticos muy, muy importantes. Entonces, ya que tenemos efectos cuánticos que nos impiden trabajar bien con transistores de un solo átomo, bueno, usemos esos efectos cuánticos para nuestro propio bien. O sea, usémoslo como una ventaja y no una desventaja. Bueno, esta aventura de la computación cuántica tiene su origen así seminal en una charla de Richard Feynman en una conferencia, la primera conferencia de física de la computación del año 1981, donde, si uno ve la foto de esa conferencia, impresionante la cantidad de nerds que juntaron en un solo lugar, donde un montón de gente propuso nuevas alternativas. Por ejemplo, computación browniana, o sea, hacer computación con el movimiento de las partículas brownianas. Por otro lado, bueno, Richard Feynman lo que propuso en una charla fundamental de ese encuentro, que podríamos usar los fenómenos cuánticos para emular lo que pasa a nivel cuántico en la naturaleza. Y de esa manera resolver problemas que las computadoras clásicas no tienen la capacidad de resolver. ¿Por qué? Porque una, una cosa es emular la naturaleza y otra cosa es correr la simulación en la propia naturaleza. Eh, digamos, esta fue desde el lado, desde nuestro lado de la historia, aproximadamente en el mismo año, del otro lado de la cortina de hierro también, en el año 81, obviamente siempre un físico ruso publicó en ruso una tesis parecida, pero la historia hizo que se haga la más conocida, la de Feynman, porque la escribió en inglés, digamos. Un pequeño timeline del desarrollo del área de Quantum arranca desde la proposición teórica de Benioff, Feynman. En el 1994 se desarrolló en forma teórica el primer algoritmo con fines que podrían llegar a tener fines prácticos, el algoritmo de Shor.
el cual recién se implementó en una computadora cuántica en 2001. Y luego hay una sucesión de hitos en cuanto a la cantidad de qubits o unidades de información que se han logrado juntar en una sola máquina. Y este año, hace un par de semanas, está el supuesto anuncio de la Quantum Supremacy, lograda por un pequeño problema detectado, implementado por Google en una de sus máquinas adiabáticas, lo cual todavía está en discusión si es o no. Bueno, antes de empezar a tratar de meter un poco de mano, tres gotitas de Quantum Mechanics. Sí, acá en el auditorio hay por lo menos un PhD en física, así que te pido perdón. Seguramente vas a encontrar algún par de cosas, pero creo que se va a entender al nivel de los mortales, digamos. Una frase muy común atribuida a Feynman, algunos a Bohr, a otros a otra persona, dice que si pensás que entendés Quantum Mechanics, es que en realidad no estás entendiendo Quantum Mechanics. Es decir, la mecánica cuántica es como la disciplina menos intuitiva que se puede haber inventado. O sea, de hecho, todo queda dado vuelta. Que incluso le hizo levantar las cejas a Einstein, y no sé si hasta la fecha de muerte se convenció de que la mecánica cuántica era una representación de realidad o no. Creo que se fue a la tumba negando que Dios juega a los dados. Entonces, la mecánica cuántica, hay tres fenómenos que son los principales y los más diferentes de lo clásico. Primero, el principio de superposición está representado por el gato de Schrödinger, que básicamente hay como un material radioactivo que tiene 0.5 probabilidades de emitir o no una partícula, la cual es detectada por una cámara Geiger y acciona un martillo que rompe una poción venenosa. Entonces, para el observador que está fuera de esa caja, de acuerdo a la teoría de la mecánica cuántica, ese gato está en estado vivo y muerto a la vez, con probabilidad 0.5. E incluso hay una representación, digamos, más o menos potable a nivel de quantum del estado de ese sistema. También hay otro ejemplo en la naturaleza de superposición cuántica, esto es broma, ¿no? Que son los conectores USB. Ustedes saben que para conectar un enchufe USB hacen falta por lo menos 3 intentos, por lo cual se deriva que hay un estado de superposición de arriba y abajo de los estados de un USB que está visto de arriba y abajo a la vez. Otro fenómeno muy interesante es el de measurement. Básicamente, el estado cuántico de una partícula, al momento de medirla, se destruye. Y solo podemos tener una visión aproximada de qué es lo que pasó, una probabilidad. Es decir, tengo una partícula cargada, la mido, me dio 1 o 0, pero ese 1 o 0 no hay certeza. Por lo cual, básicamente hay una distribución de probabilidad y voy a tener que medir n veces para ver la probabilidad de que esa medida sea verdadera o falsa. O sea, en quantum no existe ningún tipo de certeza. Así que los probabilísticos, los estadísticos están de parabienes porque la computación pasa totalmente para su rango, digamos. El tercer fenómeno es el de entanglement, que es una de las cosas que básicamente repudió Einstein, es que una partícula, dos partículas o elementos cuánticos separados por una cierta distancia pueden tener una función de onda, un estado cuántico igual y correlacionado, de manera que si yo mido en un lugar y en otro, voy a obtener la misma medida. De esa manera se ha logrado, por ejemplo, China ha logrado enviar un fotón a un satélite con entanglement con otro que tenían en tierra, leerlo y descubrir que obtenían exactamente las mismas medidas. En general, esto a veces hace ilusionar a las personas con comunicación más rápida que la luz, pero es muy fácil demostrar que, primero, para que esa partícula se mueva,
el límite siempre es la velocidad de la luz. O sea, esto no permite comunicación más rápida que ese tipo. Bueno, estos son los tres fenómenos raros que tenemos. Entonces, nos falta ver qué tiene que ver esto con el guardado de información. Vamos a ver primero un bit clásico. Lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer es guardar la información en una unidad de almacenamiento que puede ser 1 o 0, en general con 100% de certeza. Bueno, la unidad de almacenamiento de un qubit, de un sistema cuántico, es un qubit, y el bit es un caso particular del qubit. En el caso del qubit vos tenés los dos elementos que son el polo norte o sur de una representación que se le da, pero también en el ecuador tenés toda una zona de superposición donde es 0 y 1 y en diferentes proporciones. Y ahí es donde se mueve el gato de Schrödinger. ¿Qué hay de interesante en esta nueva representación de información? Bueno, que al haber superposición de datos, el crecimiento de la cantidad de información que yo puedo almacenar con un qubit crece exponencialmente. De manera que ya con 300 qubits ya tengo 2 por 10 a la 90 cantidad de posibilidades que puedo testear en comparación a 300 bits, que son básicamente las permutaciones. El qubit hasta ahora lo vimos como algo idealizado y en realidad es un concepto abstracto. El qubit se puede implementar de muchas maneras que cumplan con alguna condición. Tenemos qubits utilizando el spin de electrones. Tenemos unos que son de trampa de iones. Este tipo, entiendo que hay un grupo en la UBA que está tratando de hacer una computadora cuántica usando trampa de iones. Sería interesante traerlos para alguna charla. Después hay algunos implementados en circuitos de superconducción y otros a través de fotones. ¿Cómo representamos, digamos, para interactuar con otras personas que trabajan en quantum computing, cómo representamos un qubit? Bueno, hay tres representaciones, digamos, de álgebra lineal comunes. Una es un vector columna, en el cual tengo las probabilidades de estar en cada uno de los estados. Después hay un vector fila, que es el conjugado complejo y transpuesto del primero. Y después hay otra forma de representarlo, no voy a dar los por qué, digamos, pero van a ver que es conducente. Después tenemos una representación que se llama bracket, donde tenemos el bra, que es el row vector, el ket, que es el column vector, los combinamos, los multiplicamos y obtenemos el bracket. Esa es una de las formas más comunes que tenemos de representarlo. Como ustedes ven, este resultado, básicamente ahí elevando al cuadrado de algún factor y demás, les puede sugerir la fórmula de la superficie de una esfera. Bueno, la cuarta representación y la más gráfica se llama la esfera de Bloch. Entonces, básicamente uno puede representar un qubit, el estado de un qubit, por un vector apuntando a la superficie de una esfera de radio 1. Los polos, norte y sur, representan el 0 y el 1 clásico. Y todo esto que está acá, el ecuador, digamos, representa el estado de superposición pura. Entonces, ahí tenemos una representación gráfica que no escala mucho. Si queremos representar 50 qubits, no es mejor ir a la parte de álgebra lineal, pero para entender los fenómenos anda muy bien. Ya me faltan 3 minutos y arrancamos con Python. Básicamente, ¿cómo representamos los circuitos cuánticos? Bueno, por medio de una especie de lanes, las cuales representan cada uno de los qubits de entrada. Después, ¿qué tenemos? Tenemos los bits clásicos, que son un lane doble. Tenemos un gates, que son como los gates de electrónica
tradicional que hacen transformaciones sobre los qubits y dispositivos de medida. Como ustedes saben, una vez que medimos, se acabó ese qubit. Para ese momento no podemos en general hacer más nada porque destruimos el estado cuántico y el tiempo que transcurre, ¿no? O sea que se lee de izquierda a derecha. Algunos de los gates que hay. Tenemos el X-gate, básicamente flipea de 1 a 0 y de 0 a 1 en el entorno común. Es un bit flip de la electrónica tradicional. El gate de Hadamard es muy interesante porque este pasa del reino puro de la computación clásica a hace 90 grados, gira el qubit y lo pone en estado de superposición. Es decir, que pasamos del elemento aburrido de la computación tradicional a un lugar como de infinitas dimensiones para tomar cortocircuitos. O sea, la potencia de la computación cuántica está en el ecuador, en esa parte como que parece que nada es tangible. Bueno, ahí es donde uno puede tomar atajos y resolver problemas. Después la compuerta CNOT básicamente toma un qubit de control. Si es 0, deja al qubit de objetivo como 0, y si es 1, lo flipea a 1. Lo flipea depende de la posición inicial. Ok, ahora sí, ya vieron la palabra Python. Más o menos creo que esto lo que vimos es lo mínimo que necesitamos para poder emprender a hacer algo con Python. Bueno, imagínense que ahora quieren empezar a jugar, implementar circuitos. ¿Hasta acá alguna duda que no sea de la PhD en física que está ahí? Sí. Bueno, básicamente eh, son, son números complejos. Uno apunta hacia la parte real y el otro de la compleja de ese campo, digamos. Bueno, eh, seguimos entonces. ¿Qué herramientas tenemos para hacer trabajos sobre computación cuántica? IBM tiene una línea desde hace varios años de soluciones, partiendo desde Qiskit. Está mal escrito, no lo voy a dejar esto. Partiendo de Qiskit, que es como un toolkit en Python que tiene 4 elementos. Terra, que es la infraestructura común. Ignis es para trabajar sobre el ruido, que es un factor muy importante en lo que es Quantum. Air, que es para trabajar sobre simuladores específicos de elementos cuánticos. Y Aqua, donde hay un montón de algoritmos ya implementados específicos y útiles, por ejemplo, para química, inteligencia artificial, de optimización. Y también, muy interesante, IBM tiene la Quantum Experience, que es un servicio en la nube que te permite diseñar tus propios circuitos y correrlos en computadoras cuánticas específicas. Acá tengo el menú que me daba ayer. Tienes una de 16 qubits en Melbourne, una en Ourense, en España, en Vigo. Bueno, varios distintos destinos, e incluido está un emulador en un server de IBM que es muy rápido, con 32 qubits. Les voy a mostrar más o menos qué consiste. Acá yo ya estoy logueado, pero tenemos dos tipos de interfaz. Esta que es un composer. Acá podemos componer, digamos, los circuitos a la manera que queramos y correrlos en una computadora, ¿no? En una computadora cuántica o en un buen emulador. Este circuito que les voy a mostrar es muy sencillo, pero lo voy a estar corriendo en diferentes arquitecturas para que vean las diferencias. Este circuito lo que hace es, arranca con un qubit que siempre está en 0, lo pasa al ecuador, digamos, de esa esfera, le aplica una compuerta CNOT
y lee al final el status. Lo que hace esto es eh, genera un estado de entanglement preciso. ¿Por qué? Porque si entro por acá y entro por la compuerta de Hadamard y estoy en 1, bueno, el otro qubit lo pongo en 1, no es en 1, es el más y el menos, perdón. Y entonces siempre la lectura debería ser igual, tanto 00 como 01. Entonces yo corro ese circuito en un emulador 1024 veces y fíjense los resultados. El 50.8% de las probabilidades me dio 00 y el 49%, es decir, con un poco de balanceo me dio siempre en estado de entanglement, o sea 00, 1, 1. Pero para que ustedes vean el estado actual de lo que es computación cuántica, antes de venir envié ese mismo job a una computadora cuántica que está en Ourense. Fíjense que acá me está dando fruta. Si bien es el 4% de las veces, las mediciones me dan incorrectas. O sea, eh, es una cosa un poco que en la computación clásica nunca dejaríamos que una computadora el 4% de las veces me haga una cuenta mal. Y bueno, acá pueden ver que no dio estado de entanglement en el 4% de los casos. Y básicamente lo que hacemos es filtramos los resultados por cierto criterio. Entonces siempre va a necesitar un criterio estadístico la salida. Mientras sigo, voy a hacer la prueba de correrlo en una computadora cuántica, pero lo voy a correr más veces, 4096 veces. Supuestamente, por las reglas de la estadística, el error debería bajar. El tema es que casi seguro nunca va a bajar a 0. Me dio 0 en el emulador, que obvio se rige por las leyes sin ruido de la teoría, digamos. Bueno, mientras corre esa query, esa computación, pasamos al siguiente participante, que a mi criterio es el segundo en importancia, que es Rigetti. Son proveedores de soluciones y están fabricando computadoras cuánticas. En este momento ofrecen en la nube un rango de 2 a 13 qubits. Tienen su propio lenguaje de programación y un entorno de Python llamado Quil y PyQuil. Acá yo estoy logueado. Básicamente, para empezar, ellos te ofrecen un entorno con un Jupyter Lab donde tienen cargadas todas las librerías que tienen ellos. Yo diría lo principal, lo primero sería intentar por este lado, para no complicarse. Incluso si querés correr en una computadora real, tenés que instalarte una clave pública, un token. Entonces, bueno, acá ya está todo solucionado. Bueno, voy a hacer una pruebita acá de correr el mismo ejemplo, pero en una computadora Rigetti. Bueno, me dice hay un problema probablemente con el tipo de computadora que elegí. Pensé que con 4 qubits iba a andar, pero no. Entonces lo voy a correr en el emulador. Básicamente lo que hicimos es acá armar con Python el mismo circuito. Acá importamos PyQuil, los gates, importamos el gates X, CNOT, todo lo que necesitamos. Armamos el circuito de manera secuencial. Pedimos que nos brinde una máquina virtual de 4 qubits y lo corremos. Entonces ahora van a ver que lo voy a correr varias veces y bueno, este es otro ejemplo. Ahora voy con el entanglement. Acá me está diciendo como que no tengo permisos. Ay, tiene razón, porque pedí de 11 a 11 y media. Así que pensé que daba la charla a las 11 y media. Sale $1.33 el minuto. No, este sale $4 el minuto. Entonces, acá voy a correr este ejercicio y fíjense que
de manera randómica, pero de manera siempre estable, los dos resultados que me dan son iguales, 1, 1, 0, 0. Eso es porque yo provoqué un entanglement, eh, digamos, virtual dentro de la computadora cuántica. Bueno, todavía no terminó este. Bueno, y un tercer, digamos, recurso que me parece muy interesante es el Quantum Programming Studio. Es una página en la cual ustedes se suscriben, tienen un montón de circuitos armados por personas que están experimentando y también pueden armar los suyos. Lo bueno de esto es que una vez, este es el mismo sistema que armé, una vez que lo tienen armado, pueden acceder a estas direcciones y los exporta a todos los modelos actuales más populares de máquinas virtuales o reales de Quantum. Entonces, ya no se preocupan más si estoy programando en Qiskit o en PyQuil o en lo que sea. Básicamente, yo desarrollo mi circuito gráficamente y lo exporto. Por ejemplo, acá lo exporto al formato de PyQuil, que es el de Rigetti. Vamos a reemplazar por acá, solo para que veamos. Ahí lo exporté en otro formato. Perdón, lo exporté en Quill. Quill sería como el assembler de las computadoras de Rigetti. Hacemos esta última prueba. Ahí accedo a la dirección que me da. Ok. Vamos a copiar y pegar. Y entonces me parece que es un entorno muy interesante para ir, digamos, tomando confianza y experiencia en los circuitos. Ok, ahí corrió el ejemplo del circuito directamente desde el simulador. Bueno, creo que como muestra, digamos, de posibles herramientas, creo que ya está interesante, ¿no? No voy a ponerme a hacer más disquisiciones sobre circuitos y demás, de manera que por ahí tengamos tiempo para hacer preguntas y respuestas. Y bueno, si requerieran alguna aplicación o circuito más complejo, lo charlamos después de la conferencia. Continuamos entonces. Ya eso hicimos los Hello World. Corrimos en una computadora, está corriendo todavía nuestro programa en una computadora cuántica real. Ahora les quería mostrar algunas aplicaciones avanzadas, ¿no? Primero, ¿se acuerdan que yo había hablado del algoritmo de Shor? Bueno, básicamente lo que hace es una factorización de los primos, y todos los que trabajan en criptografía les sonará a quebrar alguna clave criptográfica. Y sí, bueno, ese sería el principal uso, digamos. El tema es que hasta el momento el récord para un circuito de Shor es dividir a 21 en 3 por 7, digamos. O sea que no, en ningún tiempo cercano, usando el algoritmo de Shor, vamos a quebrar ninguna clave criptográfica. Pero están apareciendo, como ven acá, este es un circuito de implementando Shor, y acá aparecen los candidatos más probables, pero fíjense en la cantidad de error que tiene el algoritmo. A nivel quantum total, con otros algoritmos más específicos, se llegó a factorizar 4 millones y algo en 2027 por 2017 por 2027. Ese es el récord hasta ahora, que es todavía un poco irrisorio para lo que es una computadora clásica, pero está en camino. Después está el algoritmo de Grover, bastante conocido también, que a partir de una función de caja negra intenta decir para una salida cuál fue la entrada. Este es un algoritmo que no se puede bajar nunca a nivel clásico de O a la N, y teóricamente el algoritmo de Grover lo puede hacer en raíz cuadrada de N. Por lo tanto,
si se llega a comprobar por un número grande de datos y demás, digamos, sería una forma interesante de demostrar la supremacía cuántica. ¿Qué es supremacía cuántica? Hay muchas definiciones, pero si la reducimos a algo es un algoritmo que en una computadora cuántica corre dentro del plazo de días y en una computadora tradicional tarda más que la edad del universo. Con eso estaríamos chochos. Todavía no se ha logrado, pero eso, a eso se refiere hoy por hoy una definición de supremacía. Y aparte agrego algunos papers que están apareciendo, que son básicamente teóricos porque no hay fierro donde correr, pero ya tenemos algoritmos de computer vision aplicando object extraction en computadoras cuánticas. Tenemos un modelo para hacer KNN y clasificación utilizando computadoras cuánticas. Ya creo que este año Google tiene una implementación de un perceptrón utilizando circuitos cuánticos. Ven que son un poquito más complicados que los nuestros, pero este sería la representación de un perceptrón en una computadora cuántica. Así que el landscape, digamos, la vista es muy interesante. Estamos en una industria que está recién en la infancia. Me pareció interesante, si bien yo no soy un experto, traer este tema a colación a esta PyData para generar así como un efecto cascada, que cada cual empiece a investigar. Creo que ya tienen las herramientas. Después, si quieren más detalles de cómo acceder, lo podemos hacer por privado, pero tienen ahí unos cuantos links en las slides. Y bueno, muchas gracias por su atención y escucho las preguntas. Bien, bueno, muchas gracias, Rodo, por la charla. No sé quién tiene preguntas. ¿Cómo harías para entrenar una red neuronal con un perceptrón cuántico si cuando lo lees se destruye el estado? Bueno, lo importante, la implementación que hace Google en realidad no la hace en computadoras de este tipo, sino que ellos tienen un modelo que viene de D-Wave, que son computadoras cuánticas adiabáticas, que son computadoras cuánticas, no se sabe si son computadoras cuánticas o no, pero la propiedad que tiene es por medios cuánticos buscan mínimos de función de energía, digamos. Entonces, las implementaciones que estamos viendo acá, si mal no entiendo, van por ese lado, utilizando circuitos adiabáticos que es como que decantan solo a los menores niveles de energía y logran una solución, pero no utilizando estas compuertas. A nivel de compuerta no me puse todavía a ver el mecanismo porque el paper es de abril de este año, no llegué todavía. Pero con las computadoras adiabáticas de Google, que dicho sea de paso, ellos dicen que están creo en las 5000 qubits ya, que le compró el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Se hace mucho más fácil, porque vos es como que le das una función objetivo y minimizan, se dedican a eso nomás. No le des ninguna compuerta lógica, nada, solo sirven para encontrar ese mínimo, digamos. Que para redes neuronales viene al pelo. Pero trabajan de otra manera y no la incluí en esta charla porque está en discusión si son computadoras generalistas suficientemente como para llamarlas cuánticas, digamos. Quería hacer una consulta. El tema de esto de la inexactitud en los cálculos y demás, que hay un porcentaje de error, en ese caso del 4%, el ejemplo que mostraste. ¿Qué implicaciones tendría esto, por ejemplo, en un sistema bancario? ¿Se podría llevar esto? Porque sistemas que necesitan esa exactitud, ¿qué se espera del futuro de la computación? Mira, a nivel bancario, si vos tenés los modelos que se trabaja también en lo que es fraude y demás, hoy por hoy son todos probabilísticos, digamos. Lo que pasa es que tendrías una capa extra en el cual los resultados de la computadora no son probabilísticos. Pero, no obstante, si bien sabemos que el ruido nunca va a ser cero, podemos, viste, en los resultados que yo vi, tenías 49, 48 contra 1 y 3, 49, 46 contra 1 y 3. O sea,
Si vos corriste 8000 veces el experimento, tenés un criterio interesante para decir, ok, este es el valor. No es que tenías todos cercanos al 25%, digamos. O sea que será cuestión de definir para el riesgo de cada algoritmo, un umbral a partir del cual yo determino, ok, este resultado está bien, o lo bueno es que vos podés agregarle más iteraciones hasta que el ruido baje al nivel que vos quieras. Ok, el ruido es muy grande en 8000, bueno, correr los 64000. Y en eso la computadora cuántica no tiene problema. Trabajan a nivel de, creo, de gigahertz. O sea que no hay problema de correr unas cuantas veces más, digamos. Gracias. ¿Más preguntas? Claro, porque como vos viste, con 300 qubits vos contemplás 2 por 10 a la 90 posibilidades. Entonces, aunque lo hicieras una vez por segundo, cada corrida podría contemplar un número exponencial de posibles estados. Ahí es donde está la ganancia. Pero también pueden correr a una velocidad interesante, o sea que ganás por los dos lados, digamos. No, porque el problema que resolvieron en Google es un problema muy chiquitito y es básicamente que una computadora cuántica simule n circuitos cuánticos. No tiene ningún tipo de aplicación práctica y está lejísimos. O sea que no le aporta nada, digamos, al problema de factorización. En principio, digamos. Hola. ¿Qué objetivo busca Mercado Libre, digamos, en investigar en esta parte cuántica? Mira, sinceramente, como ves, ni siquiera hice propuesta de hiring, digamos. Solamente quizás darte una idea de que tenemos un equipo que te deja delirar y buscar, digamos, estar en el estado del arte de lo que quieras. Como ves, ni siquiera hice ninguna propaganda de hiring, de Mercado Libre, pero creo que si alguno de nosotros que estamos en el palo ve que un flaco de Mercado Libre le dan el suficiente tiempo, le pagan el hotel y demás para que se ponga a investigar en una tecnología copada que dentro de 10 años le puede servir al Mercado Libre, creo que es la mejor iniciativa de hiring que se puede dar, ¿no?